no tienen una pared resistente, es decir, rígida con cartílago, van a estar susceptibles al colapso. Entonces, para hablar de tráquea mencionaremos que es un conducto semirrígido, fibrocartilaginoso, lo que quiere decir que tiene unos anillos constantes que le van a permitir esa forma tubular, principalmente anterolateralmente. En la parte posterior presenta un músculo, se llama músculo longitudinal o músculo traqueal. ¿Qué hace ese músculo? Permitir que la tráquea se una al esófago por detrás. No recuerdo si en algún momento mencionamos que no lo hemos mencionado, ustedes no han visto digestivo. Bien, pensémoslo de esta manera. A muchos tal vez nos han dicho en algún momento que si comemos acostados nos ahogamos, ¿cierto? Y realmente lo que más le podría pasar es que se le derrame lo que está comiendo. ¿Por qué? Porque todos ustedes se ven personas activas, de pronto no físicamente muchos, pero son activos, se mueven. Eso implica que sus pulmones y su reja costal pues permanecen activas. ¿Qué va a pasar? Justo por detrás de la tráquea, miren que justo detrás de la tráquea está pasando el esófago. El esófago va a ser un órgano que permanece colapsado. Él solo se abre al paso del bolo alimenticio. Pero cuando él necesita abrirse, adivinen de quién toma espacio. De la tráquea. La tráquea está por delante, tiene unos anillos rígidos, pero por detrás tiene músculo. Y ese músculo le permite fijarse al esófago. Cuando el esófago se abre durante el paso del bolo alimenticio, hace esto. Usted que coma acostado se puede ahogar, pero usted tose, su tos es efectiva y resuelve. Pero, Dale. no, por eso es mucho más difícil respirar bajando. O, por ejemplo, flexionando completamente el cuello. ¿Por qué? Porque se bloquea la tráquea y el esófago le está ocupando espacio. Ahora, ¿qué pasará con una persona que esté en reposo prolongado? Que lleve más de 15 días, 20 días acostado. La musculatura en faringe, la musculatura en tórax y la musculatura abdominal que necesitamos para toser efectivamente se ha debilitado. Lo que implica que el paso del bolo alimenticio sea muy lento, no hay gravedad porque está acostado, y eso adicionalmente implica que la tráquea va a estar ocupada por mucho tiempo. Obviamente no es que el esófago se introduzca completamente en la tráquea, pero sí la comprime y le reduce espacio. Eso implica reducir el paso del aire. Una persona con un nivel de obesidad mórbida se puede ahogar acostado comiendo, o inclusive se puede ahogar solo con su saliva, porque la musculatura es mucho más débil. Por eso también implica que cuando nosotros rotemos o estemos en un ambiente laboral, hospitalario, pues sea su obligación reposicionar el paciente. Hagamos el ejercicio rapidito. Lleven el mentón hacia el esternón, flexione su cabeza y cuello. Y en esa posición trague saliva. ¿Qué está haciendo usted ahí? Bloquear el paso de la vía aerodigestiva. Ahora haga todo lo contrario, extienda la cabeza completamente y trague saliva. También se dificulta, le queda muy complejo al hioides poderse movilizar con la tráquea y la laringe. Eso implica que para que el proceso digestivo y respiratorio sea efectivo, usted necesita tener un posicionamiento del cuello adecuado. No es efectivo cuando yo veo el paciente con 3 almohadas porque el familiar le parece que está más cómodo y le está dando comida sólida. Ese paciente se le va a broncoaspirar y usted no puede pasar por encima y decir, este no es mi paciente. Lo siento, pero usted hace parte del equipo médico. Reposicione, ubíquelo adecuadamente. Entonces volvamos acá. Esa estructura de la tráquea va a terminar en un cartílago que es bifurcado. ¿Qué quiere decir eso? Que me va a dar salida a 2 bronquios principales. Me voy a adelantar acá. Mírelo aquí. Ese último cartílago de la tráquea tiene una cresta por dentro que se llama la carina traqueal. La carina es un punto de referencia anatómico porque cuando hacemos intubación el tubo no puede pasar la carina. ¿Qué le implicaría eso? Pues que el aire se vaya para un solo pulmón.
El tubo tiene que quedar por encima de esa carina para asegurar que la oxigenación vaya a los dos lados. Por eso, pues hay que tener en cuenta esa... Pero, dijiste, el tubo tiene que quedar por encima de esa carina. Sí, no puede sobrepasarlo. O sea, no puede ser que el tubo se introdujo y se fue por el bronquio y se dejó ahí. Porque solamente va a insuflar un pulmón. Sí, claro, pero pues es obvio, ¿no? Tiene que No quedar. es tan obvio. ¿De qué tubo estaba hablando, Rebeca? Del tubo para intubar. Ah, Momento de intubar, el tubo tiene que quedar por encima. sí, es que pues la técnica obviamente que tiene que estar encima. Ya. Ahora, ¿qué va a pasar? En muchos ambientes clínicos, ¿qué pasa? Se hace la intubación y se corrobora siempre. ¿Cómo? Pues se tiene que auscultar el pulmón. Pero sí, muchas veces en que solamente utilizan un pulmón, ¿no? No, y a propósito. Sí, Porque digamos que si necesito abrirlo, abrirlo, pero digamos que en situaciones convencionales pues debe ser ambos. Ahora, vámonos acá. Después de que pasamos ese cartílago que está bifurcado, vamos a encontrar la formación de los bronquios principales. El bronquio principal será el que ingresará a cada pulmón. Y aquí nos vamos a encontrar dos diferencias desde la tráquea. El bronquio principal derecho presenta una angulación de 20 grados con respecto a la vertical. ¿Qué quiere decir eso? El eje que trae la tráquea. Los 20 grados, ¿qué me va a implicar? Pues que es un bronquio que está muy longitudinal. Se ve como si fuera la continuidad de la tráquea. El bronquio principal izquierdo tiene una angulación de 35 grados. Eso le va a implicar que en el lado izquierdo él se ve un poquitico más horizontal. Ahora, ¿cómo aplicamos eso? Cuando nos llegan niños en urgencias con ingestión de objetos y esos objetos se fueron para la vía respiratoria, adivinen cuál es el bronquio que con mayor frecuencia puede alojar ese objeto. El derecho. Porque es la continuación, es muy vertical. Su angulación es muy pequeña. Además, una la angulación, lo otro, pues nos vamos a dar cuenta que ese bronquio es más ancho. Por lo tanto, el objeto más fácil entra allí. La segunda característica tiene que ver con la torsión que tiene la tráquea. La tráquea en su eje lo que hace es rotarse, ubicando el bronquio principal derecho más atrás y el bronquio principal izquierdo hacia adelante. Esa rotación la hace para poder que ese bronquio principal no choque con el corazón, para darle espacio a la silueta cardíaca. No quedan aquí alineaditos con la tráquea, sino que ellos quedan así. Miren aquí entonces las otras características. Ya dijimos esto, el bronquio principal derecho es más longitudinal, tiene solo 20 grados. El izquierdo es ligeramente más horizontal, no es que llegue a 90 grados, pero tiene esa angulación. El derecho es más cortito, solo tiene 3 centímetros, donde alcanza a tener hasta 8 cartílagos. El izquierdo es más largo, 5 centímetros y puede alcanzar 12 cartílagos. Pero este, además de ser más corto, es más ancho, ya lo dijimos, por eso facilita el ingreso de objetos. El izquierdo es más delgado. ¿Cuál va a ser la relación allí? Que ese derecho sea más ancho y más corto y que el izquierdo sea más largo y sea más delgadito. La cantidad de ramas o bronquios lobares que va a tener. El lado derecho va a tener 3 bronquios lobares. ¿Por qué? Pues porque ustedes están viendo que ese pulmón derecho, que es el verde que tienen allí, tiene 3 tonos diferentes. Cada tono de ese verde me está representando un lóbulo. Tiene el lóbulo superior, tiene el lóbulo medio y tiene el lóbulo inferior. Los lóbulos son del pulmón, pero a ese lóbulo le va a entrar un bronquio principal que se va a dividir en 3 bronquios lobares, uno superior, uno medio y uno inferior para cada uno de esas regiones. Entonces aquí en el derecho vamos a tener 3 y en el izquierdo solamente vamos a tener 2 bronquios lobares porque ustedes ven ahí el pulmón rosadito que solamente tiene 2 lóbulos, superior e inferior. Necesito toda su atención aquí para que se pueda ubicar con la actividad que vamos a hacer. ¿Qué cosa?
Que el izquierdo tenga solo 2 lóbulos, sí. El corazón le roba espacio. No quiere decir que el pulmón izquierdo sea más pequeño, no. Los 2 lóbulos que va a tener son más grandes. Solamente que no alcanza a generar un tercer lóbulo. ¿Listo? Entonces, póngame atención aquí. Cuando estamos en ambientes hospitalarios, esto es vital. Porque una de las complicaciones más comunes en hospitalización son las atelectasias. Las atelectasias son los cierres masivos de segmentos o de pequeñas áreas del pulmón. ¿Cuáles van a ser esos segmentos? Todo lo que estamos viendo aquí en colorcitos. Que usted en el pulmón lo ve separado. Eso es lo que usted ahorita va a segmentar cuando lo identifique. Entonces, tenemos primero los 2 bronquios principales, lo que entra a cada pulmón. Vámonos primero para el derecho. El bronquio principal derecho se va a dividir en 3 bronquios lobares, uno para cada lóbulo. Hay uno superior, hay uno medio y hay uno inferior. Miremos el superior. Entonces, ubíquese con el pulmón que está ahí de color verde. La parte más... ¿Quién les dijo que lo desarmara? Quería ver el bronquio, perdón. Ya lo podías, pero está mal. Si nos ubicamos en la parte superior, los pulmones van a tener un ápice. El ápice es la punta. Entonces usted tiene que identificar allí el segmento apical. ¿Cuál va a ser el segmento apical? Pues el que va a quedar sobre el hombro. ¿Dónde lo auscultamos? Justo aquí. No en la escápula, donde está trapecio, ahí se tiene que auscultar. Pero para yo poderlo auscultar muy bien, ¿qué le pido al paciente? Que inspire con fuerza, para que llene mucho más ese espacio y él ascienda un poquito más. Segmento, este sería segmento apical, pero obviamente este segmento apical va a tener un bronquio segmental apical, que es lo que estamos viendo en la imagen, los bronquios. ¿Listo? Estamos viendo el ramito, el que está en rojo, que me va a insuflar ese segmento apical. ¿Listo? Adicional al bronquio segmental apical voy a tener un bronquio segmental anterior y uno posterior. Localícelo allí. Justo debajo del segmento apical, busque el segmento anterior y busque el segmento posterior. Tienen que estar con el mismo color. ¿Qué? ¿Cómo así? Estamos en lóbulo superior, todo tiene el mismo color. El apical es el de arriba. Pero el bronquio no tiene color. El bronquio, ahí sí. No, pero digo, o sea... No va a corresponder a los mismos No va a colores. corresponder a superior y medio y sino corresponderá A solo lóbulo superior. No, Los 3 no. segmentos del lóbulo Me superior. refiero que va a corresponder a estos colores. O sea, estos no tiene diferencia, estos 3. No. Listo, entonces, ¿qué va a ser anterior y qué va a ser posterior? Pues usted lo va a definir de acuerdo a la posición del pulmón. El segmento que va a quedar adelante será segmento anterior y el que va a quedar atrás, pues segmento posterior. Aquí, bronquio segmental, anterior y posterior. Y ahí terminamos bronquio lobar superior. Vámonos para el bronquio lobar medio. En el bronquio lobar medio me voy a encontrar solamente 2 bronquios segmentales. Entonces localice el verdecito que tiene en toda la mitad. ¿No pues se puede que era el segmental o segmentario? Sí. Entonces, ese verdecito que está en la mitad, que está como un color pastel, tiene solamente 2 segmentos. Hay un segmento que está adelante y un segmento que está lateral. El que está adelante realmente es medial, está hacia la línea media. Este sería el segmento medial y este sería el segmento lateral. ¿De quién? Del bronquio lobar medio. Pues medial sería la mitad. Medial sería el que va a quedar adelante, hacia la línea media, y lateral, pues hacia las costillas. Y cuando llegamos al bronquio lobar inferior, que lo va a diferenciar porque tiene otro color, tenga en cuenta que hay un bronquio segmental superior, aquí no puede ser apical porque no está en el ápice, solo superior. ¿Cómo lo va a identificar? Pues la parte más alta
del lóbulo inferior, que va a quedar atrás, ¿sí? Segmento superior. Y me van a quedar 4 bronquios que van a estar en la base, van a estar sobre el diafragma. Eso me va a dar una connotación de bronquio segmental medial basal, bronquio segmental basal posterior, basal lateral y basal anterior. Los 4 son basales. ¿Por qué con la palabra basal? Pues para que los pueda diferenciar de estos dos y de estos dos. Si yo le pregunto, ¿el bronquio segmental basal medial pertenece al bronquio lobar? Inferior. No va a ser superior, no va a ser medio porque no es basal, es del inferior. Porque no entiendo, estas de aquí están saliendo por detrás. Sí, está saliendo por Pero detrás, es lo mismo. posteromedial. Estas son las ramificaciones de todo el bronquio lobar inferior. Obviamente, ese bronquio segmental, ese bronquio segmental lleva varias partiditas. Porque los bares solo son 3. Bueno, aquí. Este es el medio. Este es el medio. 1, 2, 3. Y este es un segmental. Este Pero es un segmental superior de este. O sea, pertenece al tercero, al inferior. Entonces, muchachos, lo primero que van a hacer es identificar en el modelo armadito los segmentos asociados a los bronquios que acabamos de ver. Lo van a desarmar y lo van a armar consciente, es decir, reconociendo cada uno de sus segmentos. ¿Dónde va a quedar el medial? ¿Dónde va a quedar el posterior? ¿Dónde va a quedar el lateral? Aquí dice medio, pues medial, aquí dice medial. Ah, sí, sería bastante. El medial, lateral, posterior, anterior y superior. Pero eso hay que verlo con la posición del pulmón. Medial va a quedar adentro. Anterior, lateral, posterior. Por eso hay que desarmar el modelo, para identificar las regiones allá. Pero ¿por qué la región del pulmón? Claro, pero pues uno no puede decir como que simplemente este es en esta foto. Sí, pero yo podría, si mira que esto es anterior. ¿Por qué? Porque es contrapunto. Pero esto se ve hasta la arriba. Y como esto es una imagen plana, ¿cómo sabes que este es el posterior y no este? Entonces, eso lo tienen que identificar con la forma del pulmón. ¿Listo? ¿Se entendieron? Lobulares se llaman los grandes, ¿no? Esto Lobar, es... lobular. Ah, lobular más fácil. Y aquí son 2, 1 y 2. Bueno, y esto es esto aquí, esto es segmental, esto es segmental. Sí, digamos que son broncos intermedios como prolongaciones del lobar. Lobar, entonces, pues la primera división, Lobar o lobular. saca sus bronquios. Medio e inferior. Segmentales, bronquios segmentales. Y lo que ustedes ven aquí es el segmento, es la parte del pulmón. O sea que son una tráquea, 2 bronquios lobares. Principales, los principales. Se llaman principales. Sí, derecho y izquierdo. Porque de hecho son bronquios primarios, secundarios y terciarios. Los primarios son los principales. Los secundarios son los lobales. Y 5 segmentarios. Perdón, 5 5 lobales, 3 derechos y 2 izquierdos. segmentarios, 3 y 7 y 2, 9 y 2, 11 y 2, 13 y 3, 16, 17 y 18. Bien. Bueno, o sea, esta función. ¿Sí? Con las funciones de... ¿Qué son las funciones? Ya lo vamos a ver en la versión. Entonces tenemos 2, una El tráquea. lobar superior va a tener los mismos 3 segmentos que están en el lado derecho, pero va a sumarle 2 segmentos porque como acá en el lado izquierdo no hay un lóbulo medio, pues él asume esas 2 porciones. ¿Cómo va a quedar? Lo que está en rojito, identifique el ápice del pulmón izquierdo que es el rosado. Observe una línea amarilla que está intentando dividir ese segmento. Esa línea divisora me está mostrando que ese bronquio que entra allí va fusionado. Fusiona el bronquio apical con el bronquio posterior. Entonces, ese bronquio fusionado se llama bronquio segmental apico posterior, apical y posterior en conjunto. Por eso ese vértice del pulmón tiene esa liniecita, me está mostrando que hay 2 segmentos fusionados.
Las fusiones bronquiales solo están en el lado izquierdo. Hay dos. Una de esas, el apico posterior. ¿Qué me quedó sobrando? El bronquio segmental anterior. ¿Listo? Y aquí vamos a sumarle dos bronquios que vendrían siendo homólogos a lo que corresponde al lóbulo medio. Pero como aquí no hay lóbulo medio, estos segmentos se unen al lóbulo superior. ¿Cómo les vamos a llamar? Lingulares. ¿Por qué? Porque el bordecito que observen el pulmón tiene un borde que queda por delante del corazón. Ese bordecito que está en el rosado clarito se llama língula. La língula es una parte del pulmón que abraza al corazón cuando él le roba espacio. El pulmón le dice, listo, acomódese ahí, pero sosténgame esta parte. El segmento lingular superior y el lingular inferior. Y ahí termina el lóbulo superior. Ahora vámonos para el lóbulo inferior. Va a ser igualitico al lado derecho, pero nos vamos a encontrar otra fusión. Segmento bronquio segmental anteromedial. Fusionado el anterior con el medial. Los otros son iguales. Bronquio segmental basal lateral, basal posterior y simplemente el bronquio superior, no basal, porque no está en la base. Son los mismos 5 segmentos, pero aquí debo tener en cuenta que hay una fusión anteromedial. Dime. Hay una fusión en el bronquio lobar superior que corresponde al segmento apical y posterior. Simplemente se llama apico posterior. Se fusionan los dos bronquios y forman dos segmentos en conjunto. Ya no se van a llamar segmento anterior y segmento posterior, sino apico posterior en conjunto. O sea, no es algo que nos puedan mostrar ahí, no, Ya está funcionando. Ya está fusionado, siempre está fusionado. O sea, es más algo del nombre. Sí, se fusiona el nombre. Entonces, observa el porque pulmón ya del sé lado posterior, izquierdo. perdón. ¿Qué? Porque ya sé posterior. Claro, en el otro lado sí hay aquí sí hay posterior, aquí no Ahí vamos a están tener posterior, separados. aquí tenemos Ajá. uno solo apico posterior. Exacto. Ya. Entonces, antes de desarmar el pulmón del lado izquierdo, observe la región apico posterior, señálenla ahí en el pulmón. Observen esa línea amarillita que lo divide, la parte apical con la parte posterior. Ubique el segmento anterior de ese lóbulo superior, lo que va a quedar abajo y adelante de ese segmento apico posterior. Por debajo, el segmento lingular superior y en la punta de ese lóbulo superior, el segmento lingular inferior. Todo eso sería lóbulo superior que lo tienen con el color rosadito claro. O sea, aquí tenemos superior e inferior. No. ¿No? Otra vez. Sí. ¿Cuál es la parte de arriba? Acá. No el lingular. Por eso, pero organícelos primero en orden. ¿Cómo se llama el de arriba? Segmento que apico posterior. ¿Cuál queda hacia adelante? Antes del lingual. Anterior. Segmento anterior. Claro. Y abajo sí ya me queda uno superior y uno inferior, que son los dos Como lingulares. dijiste que abraza. Todo. Es que el borde es la língula. Pero entonces la língula viene desde arriba. Aquí lo único que se llama segmento lingular es este, pero la língula es todo el borde. Todo lo que queda cubriendo el corazón. No, ya entendí. Lingular superior y lingular inferior. Queda claro. Ajá. Ese sería el anterior, ¿verdad? Segmento anterior. Y ahora en la parte inferior, pues van a hacer la misma identificación quitando ese lóbulo superior para ubicarse de acuerdo al pulmón. Háganlo, 5 minuticos para que revisen el pulmón. Oye, ¿y posterior? Sí, superior. Bueno, el que viene de abajo. Tiene que ir de abajo, me imagino. La mamá. Ya pasábamos la página. Pero acá. No puede ser así porque te va a ir mal en la relación. Bueno, ahorita vamos a ver, aquí tenemos 4 segmentos, 1, 2, 3, 4. Para estos segmentos tenemos bronquios segmentarios. Los bronquios segmentarios inferiores van a ser superior, basal anteromedial, basal posterior y basal lateral. Entonces, superior pues tiene que ser.
idea, ahí está, ahora igual que el superior. Ah, la ley de nada. Porque Dios lo dijo igual, no es nada. Ay, porque esto pasa por aquí. Entonces, ya posterior quitamos, nos quedan tres: anteromedial, posterior y lateral. Entonces, Está obstruido o cuando el alveolo no funciona. En este caso, para el bronquio principal derecho, miren que acá empezó el lobular superior, acá está el medio, acá está el inferior. Esto que queda en la mitad corresponde todavía a una prolongación del bronquio principal derecho. Lo mismo pasaría acá. Esto es una prolongación de los bronquios lingulares. ¿Sí? Esas prolongaciones pues no tienen un nombre específico. Y vamos a mirar acá ya cuando nos vamos al bronquio como tal. Nosotros hablamos hasta aquí. Bronquios segmentales, que son todos los colorcitos que alcanzamos a ver. Aquí estamos en la tercera división del bronquio. Los bronquios o todo el árbol bronquial tiene 23 divisiones. No vamos a ver las 23. Vamos a verlo hasta aquí, que son los bronquios terciarios. A partir de aquí aparecen segmentarios, subsegmentarios, oblicuos, hasta llegar a los bronquiolos. Y ahí quiero hacer la diferencia. Toda la ramificación bronquial tiene cartílago, pero a medida que se va ramificando va perdiendo el cartílago. Se va haciendo más escaso. Cuando llega a llamarse bronquiolos, no tiene cartílago. Por eso en los niños encontramos con alta frecuencia la bronquiolitis. La bronquiolitis es un colapso de bronquiolos porque no tienen una pared rígida, no tienen ya cartílago. ¿Por qué afecta tanto a los niños? Pues porque los niños son hipersecretores. Tienen la misma cantidad de glándulas mucosas que los adultos, pero su sistema es muy pequeñito, o sea, no tienen dónde conservar tantas secreciones. Por eso estas áreas van a colapsar. Adicionalmente nos vamos a dar cuenta que los niños no tienen, muchachos, ustedes allí la conversación afuera, por favor. Estamos en clase. ¿En serio? Ustedes primero no tienen postura para ver clase, así que charlen afuera, por favor. Entonces miren aquí la disposición de esos cartílagos. Para llegar a esa división 23, estamos hablando de este último bronquiolo, que se va a llamar bronquiolo respiratorio. Y miren que aquí ya no hay cartílago. Por eso es la zona de mayor susceptibilidad para el colapso. Y ahí que me voy a encontrar los alveolos y los sacos alveolares. Es la última división. Bronquiolo respiratorio. Esa es la última. El alveolo ya es la parte terminal de todo el árbol bronquial. Y el bronquiolo que viene pegadito a él, bronquiolo respiratorio. Uno puede verlo peor. Por microscopio. No, a lo mejor de todo. No. Entonces, cuando estamos hablando de la unidad funcional, para que el pulmón funcione, esta última parte tiene que ser funcional. Todo lo que vimos de faringe, laringe, tráquea, bronquios principales, lobares y segmentarios, solo me están conduciendo ahí, no hacen intercambio. El intercambio se hace acá. O sea que si los bronquios principales o segmentarios están obstruidos, pues acá no se va a generar intercambio gaseoso. ¿Quién me va a conformar el acino? El bronquiolo respiratorio, el alveolo, que es todo el ramillete de esas burbujas que están llenas de nitrógeno y de surfactante, y el saco alveolar. Asuman el saco alveolar como la red de capilares que rodean el alveolo. ¿Qué hace eso? Pues el capilar está entregándole CO2 y desde el alveolo se entrega al capilar oxígeno. Ahí se hace el intercambio gaseoso entre el alveolo y la membrana alveolo capilar o el saco alveolar. Pero ahí se ponía el saco. No, en estos dibujitos no se ve. Digamos que aquí podría asumirse como este reborde. Los capilares van a estar rodeando. Dime. ¿Puedes repetir la última parte? El intercambio. Del saco. Ya. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. Yo soy un capilar arterial. ¿Qué tipo de contenido traigo? ¿Qué? CO2. Porque los capilares allá son pulmonares.
como el pulmón. Entonces su contenido es contrario. Capilar arterial trae CO2, me acerco al alveolo, aquí está la membrana alveolo capilar, es la membrana que conecta el alveolo con el vaso sanguíneo. Entrego el CO2 y dejo mis 4 puesticos libres para subir oxígeno. ¿De dónde viene el oxígeno? Del alveolo que vino de todos los bronquios y del proceso de respiración. Entonces aquí hacemos el intercambio, yo entrego CO2, usted me entrega oxígeno y yo paso al capilar venoso, que es el que le va a llevar oxígeno hasta el corazón y del corazón lo va a distribuir por todo el cuerpo. Ahora, asumamos ese mismo proceso pero con un proceso gripal, una congestión. Si hay congestión, toda la ramificación bronquial está llena de secreciones. Cuando está el capilar con el alveolo, este espacio se ha aumentado porque aquí esto está lleno de secreciones. Ay, es más difícil. El problema es que los gases pasan por difusión, pero si esto está lleno de secreciones, se afecta el intercambio gaseoso, se disminuye, porque esa barrera, esa membrana está engrosada. Lo mismo que pasa en un enfisema pulmonar. El alveolo está destruido porque está lleno de líquido y lastimosamente el oxígeno y el CO2 no nadan, no logran pasar esa barrera. Es muy gruesa, por eso se afecta la capacidad respiratoria. En el EPOC, ya voy para allá. Entonces, todos nosotros ya tenemos un sistema respiratorio muy maduro. ¿Eso qué implica? Que tenemos esta ventilación colateral desarrollada. La ventilación colateral son sistemas de canales adicionales entre bronquiolos respiratorios y alveolos. ¿Qué le permite? Hagamos el ejercicio. Va a tomar aire profundo y lo va a mantener por 3 segundos. Después de los 3 segundos lo va a exhalar por boca, pero lo más lento que pueda hasta que salga el último poquito que le sea posible. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Tome aire, manténgalo y bote despacio. ¿Ya? ¿Qué hizo ahí? Tomó aire profundo, se lo llevó hasta estas zonas más distales, pero como conservó 3 segundos, usted facilitó todos estos canales. ¿Qué hace eso? Que el bronquio, que está más permeable, más abierto, le pueda facilitar paso de ese aire a los alveolos que pueden tener ciertas restricciones por secreciones o por tapones de moco, hablando de los niños. En los niños hacer trabajo respiratorio pues toca con técnicas inducidas, porque pedirle al niño que respire profundamente, que exhale, es difícil. Entonces toca inducirle ese proceso. Y en los recién nacidos esto no existe. Por eso dicen que cada vez como que respiramos como peor, porque no respira profundamente. No hace la pausa. Entonces cuando haces ejercicio, usualmente la gente hace ejercicio y jadea. ¿Hay pausa? No hay pausa. Lo que implica que no hay ventilación colateral. El aire entra pero se saca muy rápido. No alcanza a hacer un buen intercambio gaseoso. ¿Listo? Y aquí obviamente tenemos 3 canales. Martin, bronquiolo respiratorio con el bronquiolo respiratorio que está vecino. Lambert, bronquiolo respiratorio con alveolo. Y los poros de Koch entre alveolos. Allí se ayuda a generar ese sistema. Profe, ¿no hay nombres normales? Conductos alveolares. Pues porque es que ya los utilizan en pólipo. Sí, pero ahí todavía digamos que se conservan, porque se hablan de conductos alveolares. Entonces se habla como conducto alveolar superior, medio, inferior. Aunque clínicamente pues se reconocen más así. No, esos son los alveolos. El saco sería la membrana que lo recubre, que está llena de capilares. Profe, ¿y este? Sí, cada dilatación es un alveolo. Pero que están rodeados de Sí, ¿Esto es el saco? ese sería el saco, que sería la membrana alveolo capilar. Y en esa membrana están los capilares. Ajá. ¿Este qué es? ¿Otra vez? Bronquiolo respiratorio. La última parte. Entonces la última edición. Entonces bronquiolo, alveolo, alveolo. Ajá. O sea que los que también están así como en lateral también son bronquiolos. En lateral, los que están aquí a la mitad. Así como horizontales. No, esos son canales alveolares que se llaman poros de Koch, porque comunican alveolo con alveolo directamente. Pero cuando el sistema respiratorio está maduro, el recién nacido no tiene ventilación
respiración colateral, porque el sistema respiratorio es lo último que se desarrolla. Eso implica que cuando el niño nace prematuro, pues hay que madurar pulmones con surfactante, porque eso no está abierto. Surfactante. Sur. Aquí teníamos dos patologías. Asociemos o correlacionemos esas dos patologías bronquiales. Asma y EPOC. Primera diferencia. El asma es reversible, pero necesita unos factores ambientales controlados. En la mayoría de las personas uno escucha que la gente le dice, es que de niña sufrí de asma, pero ya no. Yo lamento decirles que el asma no se cura, se controla. ¿Qué pasa? Uno, de niña no tenía un sistema inmunológico establecido. Por lo tanto, esto reaccionaba más brusco. A medida que usted crece, su sistema se adapta a los factores alergénicos que estén alrededor. Por eso el sistema inmunológico se establece casi a los 11 años. Y a partir de allí las amígdalas pasan a ser secundarias. Pero también depende de factores genéticos. El asma es una hiperreactividad bronquial, quiere decir que es una condición propia de su mucosa. Si usted sufre de rinitis crónica, pues esto está al ladito. No necesita ser asmático para generar una crisis asmática. Si usted tiene una rinitis crónica, puede generar picos asmáticos sin ser asmático. ¿Por qué? Porque la mucosa ya está hipersensible. ¿Qué va a generar esa hipersensibilidad? Una contracción brusca, espasmódica del músculo liso bronquial. Eso se le llama broncoespasmo. Y va a generar hipersecreción bronquial. Entonces, si el músculo se contrae, me cierra la luz del vaso, del bronquio en este caso. Y ese es poco espacio que está se llena de secreción. Por eso la persona le refiere la dificultad para tomar aire. No le sirve respirar por boca. No respira por nariz, pues respire por boca. Pues porque nariz y boca se van a conectar en el mismo lugar, faringe, y van a llegar al mismo bronquio que está obstruido. Entonces esa respiración por boca en una persona asmática no le va a funcionar. ¿Qué debe considerar? Que esta reacción también está asociada al nervio vago. El nervio vago es el que controla esa parte. Obvio, si uno tiene una crisis asmática y usted tiene esa sensación de ahogo, eso lo va a desesperar. Pero entre más se desespere, esto más se mantiene. Por eso hay que intentar mantener una respiración tranquila. Difícil, sí, muy difícil. El ejercicio es de los tratamientos más adecuados para el asma. ¿Qué hace el ejercicio? Vasodilatación, y la vasodilatación genera broncodilatación. O sea, con ejercicio regulado y controlado yo permito que el espasmo a nivel bronquial disminuya. Pero es una adaptación, no significa que el ejercicio me vaya a curar el asma, no. ¿Sí? Se controla por efecto alergénico. Sí. ¿Qué? Los bronquios tienen músculo liso controlado por el nervio vago. Pues el salbutamol actúa. El salbutamol es un broncodilatador. Entonces él llega a esos receptores y obliga a que ese músculo se relaje para que pueda entrar aire. Me faltó algo. El asma se caracteriza por las sibilancias. La sibilancia es el pitico que escuchamos inspiratorio. Entonces el paciente, ¿qué hace? Tiene su bronquio cerrado y al momento de tomar aire se escucha así. No salió. No, mucho. Espera. Lo hice tanto en el otro grupo que ya no sale. Muy duro. Bueno, ya me entendieron. Esa sibilancia inspiratoria va a estar asociada al cierre brusco del bronquio. Cuando yo cierro, en este caso voluntariamente la musculatura, el paso del aire genera mucha fricción. Es como si usted dejara una ventana entreabierta. Y el aire que ingrese con mucha fuerza va a generar un sonido a través de ese espacio. Eso es una sibilancia. Entonces usualmente la escuchamos en inspiración. Porque el asma es una enfermedad restrictiva. La dificultad está para ingresar el aire. Así suena.
No escucho. No, espérate. Pero creo que está escuchando con el... Con el latido cardíaco, dime. La diferencia con la bronquiolitis sería que esto es crónico y la bronquiolitis es aguda. Es aguda. Y la bronquiolitis no se genera en bronquios, se genera en bronquiolos, que no tienen pared cartilaginosa, por lo tanto mantener abierto el bronquiolo es muy difícil, Es solo... porque él se tapona de secreciones fuertemente. En el niño no sabe toser efectivamente. Eso implica que las secreciones las mantenga muy distales y por eso el bronquiolo colapsa. El bronquio se mantiene permeable, pero es hiperreactivo de acuerdo a la mucosa de la cavidad nasal. Si usted se expone a un ambiente, a un cambio brusco de temperatura, la mucosa nasal reacciona y ella genera hiperreacción bronquial, o se le puede dar tos, se le puede tapar la nariz y puede tener esa sensación de dificultad respiratoria sin llegar pues a un extremo. Olores fuertes, una loción fuerte, un aroma fuerte le puede generar irritación. Polvo, ácaros, todas esas reacciones me pueden generar una crisis asmática, pero no se va a colapsar el bronquiolo porque el bronquiolo se colapsa usualmente por tapón de moco, por exceso de secreciones. Un asma me podría llevar a una bronquiolitis, sí, porque lleva todo el músculo liso contraído y allá está más cerrado y el taponcito de moco termina de cerrar el espacio. Entonces lo afecta más. Pero en la bronquiolitis también hay sibilancia. O hay más como... Pero son menos, se escuchan menos, porque como son bronquios tan pequeñitos y tan profundos, tiene que ser que esté asociada a un proceso bronquial arriba para que se escuche bien la sibilancia. ¿Cuál sería la diferencia con entre bronquios y estertor? Los estertores son las burbujitas que escuchamos en los bronquios. Por ejemplo, cuando la gente tiene exceso de secreción y va a hablar y se le escuchan todas las burbujas aéreas, esos son estertores. Tú colocas el fonendo y escuchas ese montón de secreciones pasando a través del aire y rompiendo burbujas. Esos son estertores. ¿Estertor es el mismo que estridor? No, el estridor es como el sonido que tiene que tener el bronquio constantemente. Pero el roncus es como un estertor muy, muy fuerte. O sea, uno pensaría que hay una obstrucción mayor. Entre más superiores estén, más se van a escuchar. Entre más inferiores, menos se van a escuchar porque el calibre del bronquio es más chiquitito. Y en los crépitos es fluido, ¿cierto? ¿Los qué? Crépitos. Crépitos, no sé. Sí, es fluido. Porque ese término lo utilizamos mucho para articulación. En pulmón, no sé. ¿Para qué se utiliza la articulación? Rugido articular, crepitación. En pulmón, Pero no. cuando hay enfisema, o sea, uno palpa y eso es... Ah, ok, pero eso, sí, ya sé a cuál te refieres, pero yo lo tengo con otro término. Enfisema, sí, enfisema subcutáneo, que tú palpas la piel, escuchas que se rompe esa pulpomita. Ajá. Pero cuando el pulmón se necesita Cerrados, el músculo está porque se reacciona a la mucosa y el bronquio tiene una respuesta defensiva. Si la mucosa se inflama, la respuesta del bronquio es cerrarse para que esos agentes alergénicos no entren. Entonces él intenta colapsar, pero en ese intento cierra la vía aérea. ¿Cómo se escucha? No, la mucosa es la membrana que produce la secreción. La secreción es una respuesta defensiva. Sí, para mí. Pero igual el Sí, es claro, es lo que recibe la sensibilidad para que Oye, reaccione. profe, ¿y por qué si la acumulación de... aquí estaría el saco, ¿sí o no? Sí. Y si ahí se acumula la secreción, ¿cómo hace pasar cuando bota la flema? Pero O no ese llega saco- al saco, el saco es vascular. O la El flema saco es de alveolar aquí. es vascular. Las secreciones mucosas están en los bronquios. Claro, si el alveolo llega a llenarse completamente, ya estamos hablando de una destrucción, porque en ese alveolo solo debe haber aire, no deben tener secreciones ni líquidos. ¿Qué pasa con el EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica es obstructiva. La dificultad está para sacar el aire. Por eso el tórax del paciente lo vemos en tonel, ese tórax redondo, porque el paciente es un atrapador aéreo.
Es una condición que se detecta después de los 40, 50 años y aún así sigue siendo multifactorial. Yo puedo tener cierta predisposición genética porque mis padres fumaban en embarazo, no hubo un buen desarrollo. Puedo tener predisposición genética porque toda la familia tiene alguna alteración, algún gen alterado para el desarrollo del sistema respiratorio. Puedo tener factores ambientales. Usted toda la vida ha cocinado con fogón de leña. Peor aún, fogón de petróleo, que todavía vemos. Las personas que trabajan en ebanistería, el polvillo de la madera también daña el bronquio. El asbesto, las personas que tienen esos techos de esa teja gris, que todavía están hechas con asbesto, también van a tener problemas pulmonares. Las personas que viven en ambientes poco controlados, donde hay muchas fábricas, el ambiente es sumamente pesado. Las personas que viven sobre una avenida, el smog, todo el humo proveniente de los vehículos también te va a generar bronquitis crónica. La bronquitis crónica es la primera fase. Hay una inflamación crónica de los bronquios que uno identifica muy bien porque la persona cuando va a hablar necesita hacer aclaramiento bronquial. ¿Por qué? Porque está lleno de secreciones y se van a escuchar esos estertores cuando empiece a hablar. ¿Eso qué me va a implicar? Que si el bronquio ya tiene su mucosa que debe ser ciliada, está dañada, porque pensemos en el fumador, el aire del humo del cigarrillo entrará por boca, lo que implica que las tres funciones que debe hacer la cavidad nasal se pierden. Ese humo entra caliente, seco y lleno de contaminantes y va a entrar, y la tráquea y los bronquios son los que tienen que aumentar las secreciones para intentar encapsular esas partículas. Pero eso va a empezar a generar un proceso inflamatorio porque todo el sistema respiratorio está lleno de macrófagos. Genera un proceso inflamatorio que no cede porque el estímulo está constante, y esa inflamación crónica implica que ya los microorganismos o los agentes, los microorganismos sí entren directamente hasta el alveolo. Cuando entran en el alveolo hacen el mismo estado, llega todos los macrófagos a tratar de encapsular eso y el alveolo se llena de líquido inflamatorio. Ya no tiene espacio para albergar aire, por lo tanto ya no se puede mantener abierto y es una unidad que se pierde. Cuando ya estamos en el enfisema, pues ya la capacidad pulmonar es pésima. Usted sabe que un paciente con EPOC se va a morir de eso. El paciente va a fisioterapia, el paciente... Sí, usualmente mueren dormidos, se ahogan durmiendo, porque el pulmón no le va a dar capacidad para hacer ese intercambio gaseoso, lo va perdiendo paulatinamente. ¿Qué se hace desde terapia respiratoria? Mejorar movilidad del tórax, mejorar el patrón ventilatorio. Esos pacientes se expiran muy cortado, entonces no logran sacar todo el CO2, por eso usted los ve somnolientos, están intoxicados por CO2. Como el bronquio está inflamado, hay algo que se llama cierre bronquial. Cuando tú tomas aire, él se habilita y cuando va a salir, tú sacas todo el aire que puedes, pero el bronquio se cierra. ¿Para qué se cierra? Para que quede un volumen residual. El pulmón nunca se queda sin aire. El bronquio tiene que cerrarse en esa exhalación para que ese volumen quede, para que mantenga abiertos los alveolos. Eso se llama cierre bronquial. El paciente con EPOC tiene el cierre bronquial muy previo. Entonces él exhala y es esto. Lo cortó de una. De una se le cerró el bronquio. Por eso se queda como atrapador aéreo. El tórax se deforma porque retiene mucho aire. Lo que en sí, lo que empieza a hacer la hipertrofia es los alveolos, entonces, que se quedan con el aire, porque no se va a quedar el aire con el alveolo. Pero la deformidad del tórax no es una hipertrofia. Lo que pasa es que el pulmón se mantiene tan abierto que pierde la movilidad de las costillas y las costillas no logran bajar, sino que se quedan altas. Deforma toda la estructura ósea y cartilaginosa. Pero el aire en sí, cuando se queda atrapado, es en el alveolo. En el alveolo, sí. La fibrosis quística es el deterioro progresivo del tejido pulmonar, asociado también a muchos factores.
algunos medicamentos, lesiones. Sí, sí. Ya obviamente hay un componente congénito alto, todo lo que implique. Si estamos diciendo que el sistema respiratorio es lo último que se desarrolla, pues hay que pensar qué pasó en ese último trimestre también. Interacción con medicamentos, la misma salud de la madre, el espacio en el útero, qué tanto espacio tiene el niño para moverse. Problemas al momento del nacimiento, por ejemplo los niños que nacen con triple circular, entonces ese pulmón no alcanza a liberar el agua, el líquido que tiene rápidamente y cuando uno lo irrita para que llore hay segmentos que no se abren porque están todavía llenos de líquido. Cuando eso no se abre empieza a formar fibrosis. La fibrosis es la cicatriz. El pulmón lo que hace es recogerse porque como su tejido es elástico, él se recoge y se pega. Estás muy asociado también al cierre bronquial brusco, pero aquí se hace un cierre glótico. El orificio de entrada a la laringe también reacciona bruscamente. Por eso se termina así, por el sonido que genera. Dime. En el caso del cigarrillo electrónico, pues de hecho sé que tiene unas sustancias, digamos, dañinas que el cigarrillo normal. Los efectos son peores. Un cigarrillo electrónico tiene muchos químicos y como vienen camuflados con aromas, el consumo es más constante. Entonces no te deja residuos de nicotina en las manos, entonces la persona lo consume todo el tiempo, eso hace que los efectos sean mucho más rápidos. Y por ejemplo, esto como que se está viendo que ya Bronquitis crónica, ya están en la primera fase, bronquitis crónica. Y empieza con la bronquitis, daña la mucosa del bronquio porque el bronquio reacciona a todos los químicos que están ingresando, entran por boca. No, la cavidad nasal no lo limpia, no lo humedece, no lo termorregula. Eso implica que se dañe toda la mucosa de tráquea y bronquios y las sustancias entren directas hasta el alveolo. Entonces se va deteriorando la capacidad respiratoria. Y como es constante, eso termina generando una respuesta inflamatoria masiva. ¿En qué parte se cierra el bronquio? Bronquios, todos los segmentos van a tener unos puntos de cierre, segmentarios, lobares, ¿Bronquiolos? incluso los bronquiolos, no porque los bronquiolos no tienen cartílago, ellos de qué dependen del flujo del aire. Pero quien cierra con cartílago es el músculo. Sí, pero el cartílago ayuda a mantener la forma. Los bronquiolos, cuando hacemos exhalación, si ellos están llenos de secreciones, se colapsan, ellos más bien se mantienen así. Los otros bronquios se mantienen abiertos, por eso tú puedes prolongar la exhalación, porque el cartílago te ayuda a mantener la forma. Pero si ese pulmón está lleno de secreciones, la exhalación se acorta mucho, porque desde el final está taponado. Una gripa. Usted está con gripa y uno le pide que inspire profundo y exhale y los tiempos no van a ser los mismos, porque desde el fondo está muy obstruido. El bronquiolo es solo músculo liso. Sí. Ahora sí, vámonos para el pulmón. Pulmón pues va a estar muy asociado a los bronquios que acabamos de ver. Vamos a determinar tres caras. Una cara diafragmática, obviamente la que queda en la base, una cara costal y una cara mediastinal o media. ¿Qué voy a encontrarme en la cara media? Pues obviamente las estructuras que van a estar asociadas al mediastino posterior, esófago, grandes vasos, los mismos bronquios, el sistema ácidos, medio. Recuerden que el pulmón del lado derecho va a distribuirse en 3 lóbulos. Eso va a representar que se vea un poquito más ancho, pero es corto porque el hígado le roba mucho espacio. El hígado es la glándula más grande que tenemos y ella sube mucho la cúpula diafragmática. Por eso siempre en una radiografía vemos el lado derecho más ancho. En el pulmón izquierdo tenemos solamente 2 lóbulos, obviamente más grandes porque el superior termina fusionando esos segmentos lingulares. Y está la impresión cardíaca. La impresión cardíaca es este huequito
dónde se va a localizar el corazón. Ahí le roba un poquito de espacio, por eso no hay un lóbulo medio, no hay espacio para un lóbulo medio. Aquí hay que considerar que el pulmón no tiene sensibilidad. A usted no le duele el pulmón, a usted le duele la pleura. Cuando la pleura se irrita, sí genera dolor. Miren aquí la cara media o mediastinal. Aquí alcanzamos a diferenciar muy bien el pulmón derecho con su cara diafragmática. Profe, ¿qué es parénquima? El tejido. Parénquima aplica para todos los órganos. Es el tejido propio de ese órgano. Entonces aquí alcanzamos a ver una fisura o una incisura oblicua que separa lóbulos y adicionalmente tiene una incisura transversa, el pulmón derecho. El pulmón izquierdo solamente va a tener una incisura oblicua, no tiene transversa porque solo va a tener dos lóbulos. Ahí alcanzan a ver el ilio, la raíz que tiene el pulmón donde van a entrar y salir estructuras, los bronquios, las arterias pulmonares, las venas pulmonares. Y observen que alrededor de ese ilio está sujeto la pleura. Ahí es donde la pleura hace su pliegue para conformar las dos hojas. Y me deja algo que se llama el ligamento pulmonar. Este es como el pliegue que sobra para que cuando el pulmón se expanda, ese ilio no quede bajo tensión, sino que se ajuste al tamaño del pulmón, para que esos vasos sanguíneos no queden aprisionados cuando el pulmón se expanda. No, bronquios no, solo pulmón por fuera. ¿Qué? ¿No dice que era por dentro, profe? ¿Pleura es por fuera? Pleura es por fuera del pulmón. Y... Ah, ok, lo que pasa es que dijimos allí que entre las fisuras atraviesa pleura, pero ella me separa los lóbulos. No es que entre al nivel de los bronquios, no. Ok, pero y si yo expando los pulmones, lo que se posiciona es los vasos sanguíneos, porque pues, los bronquios no pueden reposicionarse. Sí, los vasos que son más flexibles. Claro, los bronquios no, los bronquios están fijos. Entonces vamos a hablar de esa cavidad pleural. Así como en corazón mencionamos una cavidad pericárdica, que era un espacio virtual, eso quiere decir que yo no la puedo ver, pero yo sé que existe, es un espacio muy pequeño que tiene líquido, en este caso pleural, para que cuando el pulmón se expanda, pues disminuya el roce con las costillas y con el mismo corazón. Eso me va a implicar que hay dos láminas. El pulmón tiene adherida una lámina visceral, que es lo que le da el brillo al órgano, está pegadito y se introduce entre las fisuras. Y hay una pleura parietal. La pleura parietal, obsérvela aquí, tiene la forma donde voy a meter el pulmón. Entonces eso me implica que ella cambia de nombre de acuerdo a su posición. Tiene una porción diafragmática, tiene una porción costal, tiene una porción mediastínica y una porción cervical arriba. Y en ese espacio es donde meto el pulmón. Mire que esa porción mediastínica me compartimentaliza los dos pulmones, para que cuando se extraiga un pulmón el otro no se tenga que tocar. Pero uno usualmente ve que la persona que se le extrae un pulmón, el pulmón que queda tiene que adaptarse. ¿Qué implica adaptarse? Tiene que aumentar su capacidad. Entonces uno empieza a ver que ese pulmón empieza a desplazar la línea media para ocupar un poquitico más de ¿Y espacio. qué pasa con el corazón? No, pues digamos que hay un hueco enorme. Siempre que se saque un órgano en el cuerpo se van a alterar presiones, siempre. Siempre se van a alterar presiones. Eso va a implicar que el corazón también va a tender a desplazarse un poco, lo que le permita al pericardio fibroso. Y observen el agujero que tiene para el ilio. Esa pleura parietal está inervada por las zonas donde ella se localiza, en este caso por nervios intercostales, cuando va atravesando esa porción costal, y por nervios frénicos abajo en la porción diafragmática. Eso es lo que le va a generar dolor. La pleura visceral, observe la que está adherida al pulmón. Esto es lo que ingresa a esa cavidad pleural. Y esta va a estar inervada por los ramos bronquiales, porque como entra directamente al pulmón, pues alcanza a tener cercanía con las raíces de los bronquios, pero no con los segmentarios ni los bronquiolos, más bien con el bronquio principal o tal vez los lobares, porque los lobares uno alcanza a verlos en la raíz del pulmón, hasta la raíz llegará esa pleura. Pero el pulmón es un continuo, no son
La pleura es continua. No, el pulmón está separado totalmente, el segmento. O sea, esto está así separado. No, los segmentos, o sea, realmente hay si tú pleura de por coges medio, un claro. pulmón, tú puedes diferenciar muy bien los lóbulos, porque los lóbulos están separados por la pleura visceral, entonces se pueden abrir. Pero tú coges el lóbulo superior y para diferenciar los segmentos tienes que disecar los bronquios, porque viene compacto. Cuando se extrae una parte del pulmón, hablemos que solamente se va a quitar el segmento apico posterior. ¿Qué tiene que hacer el neumólogo y todo su equipo quirúrgico? Entrar a buscar los bronquios. Y hay que cauterizar las ramas segmentarias, las ramas lobares para quitar solamente esa porción y no quitar todo el lóbulo superior. Pero o sea que esta parte no se une con esta en ninguna parte. Pues quedan en contacto, pero no están pegadas, porque la pleura está metida entre ellos. Ajá. Ah, La pleura visceral. Visceral. Entre esas dos pleuras nos vamos a encontrar unos recesos, unos espacios que sí pueden de cierta manera identificarse en radiografías. Miren aquí, por ejemplo, terminaría la pleura visceral pegada al pulmón y la pleura parietal que está tapizando la cavidad torácica, pues me deja un espacio. Cuando llenamos ese espacio, cuando inspiramos profundamente, que expandimos el pulmón y él toma la capacidad máxima que tenga. La capacidad máxima es variable en cada persona. Si usted es deportista, si usted es velocista, si usted es fondista, eso es muy diferente que tanto pueda expandirse ese pulmón. Ahora imagínense uno sedentario. profe, ¿es esto de aquí? No, eso ya sería diafragma. Ese no se ve, aquí se ve grandísimo, Y el diafragma es pero realmente en el pulmón sí, pero es todo el espacio que hay aquí. Pero esto que es. Cartílago costal, que está definiendo hasta el cartílago. Este espacio no es tan grande como se ve en la imagen, es un espacio reducido, porque acuérdense que eso sigue siendo parte del espacio virtual. Y a esto le llamaremos recesos costodiafragmáticos. Y al que está alrededor de la língula, receso costo-mediastinal. Entonces obsérvelo aquí. Si miramos una radiografía aparentemente normal, mire la cúpula del pulmón derecho, la cúpula diafragmática del pulmón derecho y mire la del pulmón izquierdo. ¿Se acuerdan que les dije que el pulmón derecho era más corto? Sí. El diafragma en el lado derecho está más alto porque el hígado le ocupa mucho espacio. Esto lo veo gris porque el hígado está lleno de sangre y se va a ver radiopaco. En el campo pulmonar que tengo de color negrito, pues el aire no retiene radiación, por eso lo vemos oscuro. ¿Qué sí voy a ver? Los arcos costales posteriores. Estas son las costillas, pero desde la parte de atrás. Y miren estos arcos anteriores. Ellos van desapareciendo porque adelante ya está el cartílago y el cartílago no retiene tanta radiación, por eso se va desapareciendo. Por encima de la clavícula, idealmente en una radiografía bien tomada y en buenas condiciones, debo alcanzar a ver dos espacios intercostales. Si estamos en ambientes hospitalarios no vemos eso tan lindo porque le toman la radiografía acostado, por lo tanto el pulmón no alcanza a expandirse y todo se ve torcido, porque como quedó posicionado el paciente. Pero pensemos que esta sea la que usted va, le toma, le coloca las manos aquí, le dicen tome aire profundo y le toman la imagen. Ya voy para allá. Estoy identificando primero lo que vemos aquí para que podamos asociar eso. ¿Qué otra cosa puedo ver? La silueta cardíaca. La veo gris porque acuérdense que en el pericardio hay líquido pericárdico. Pues por eso se ve más gris. Pero en una buena radiografía usted tiene que alcanzar a ver los cuerpos vertebrales a través de la silueta cardíaca. ¿Logra identificarlos? Aquí se ve un espacio intervertebral y una vértebra. Dime. Un disco. Sí, exacto. El disco, la vértebra, y de hecho si usted identifica bien, al lado de la vértebra se ven los pedículos. ¿Sí los ve? Esto que vemos en grisecito siempre lo vamos a ver en un pulmón porque ningún pulmón va a estar libre de secreciones. Aquí vemos la combinación de trama vascular, todos los vasos sanguíneos y obviamente las ramificaciones bronquiales que siempre van a tener secreciones, pero en variada cantidad.
Por eso esto nunca lo vamos a ver completamente negrito, libre de secreciones. No, el bronquio naturalmente tiene que producir secreción. Y vemos arriba una columna a través de la tráquea, una columna oscurita. Creo que ahí se alcanzó a ver la carita. Es que no la alcanzo. No, alcanzamos a ver tráquea. Esto es tráquea, esa columna oscura, pero aquí ya con el arco aórtico se me difumina mucho. Ya no se identifica muy bien ahí. Entonces miremos, por ejemplo, en una ocupación por líquido. Aquí le puse hemotórax, pero podría ser piotórax, un paciente, por ejemplo, con tuberculosis, donde el pulmón se llena de pus, pues sigue siendo un líquido, va a ser con mayor densidad y va a ocupar. Miren aquí el receso costodiafragmático se ve, eso quiere decir que aquí no hay líquido, pero aquí se borró. Y lo que yo alcanzo a ver negrito allá es el único aire que está conservando ese pulmón, es decir, que ese pulmón va colapsándose, porque el líquido tiene mayor densidad, entonces se borra el receso costodiafragmático. Y bueno, les traje esta imagen, usualmente no se ve así tan claro, pero para que nos hagamos la idea, pensemos en un neumotórax, un trauma en tórax, donde haya fractura costal y haya ruptura de tejidos, y el aire está ingresando por la herida o el aire está saliendo del pulmón y se queda atrapado en el espacio pleural. Recuerden que este espacio debe ser virtual, yo no lo debo ver. Lo veo cuando se ocupa de cualquier otro contenido, ya sea líquido o aire, y eso es patológico. Entonces aquí, ¿qué me está ilustrando esta imagen? Pues la separación de las dos pleuras. Y me está indicando que esto que se ve más oscuro es porque tiene más presión de aire. La presión que está aquí está colapsando el pulmón, lo va a cerrar. Por eso estas condiciones son de emergencia. El pulmón colapsa muy rápido, pero usted no puede vivir con un solo pulmón de la noche a la mañana. Usted necesita una adaptación cardiopulmonar, que ese pulmón que le va a quedar no trabaje el 50%, sino que trabaje el 75%, al 80% para que pueda sobrevivir. Por eso estas condiciones me pueden llevar muy rápido se me olvidó. Se me fue el término.